Por lo cual también nosotros, dice, sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, la que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según, dice, es en verdad la palabra de Dios. Y luego él explica qué es lo que produce la palabra. Dice, la cual, como dice, actúa en vosotros los creyentes. Hay que haber nacido de nuevo, hermano, para experimentar los beneficios de la palabra del Señor. Amén. Hay que ser un buen conductor del poder de la palabra, como explicábamos la semana pasada también. No solamente en el que la traslada, sino que también en el que la recibe. Amén. Porque hay un pasaje que usted va a examinar después ahí, pero le doy la cita, Hebreos capítulo 4, en el verso número 2, dice que al pueblo de Israel en el desierto no le aprovechó la palabra, el poder de esta, dice, porque no iba acompañada de fe. ¿En quiénes? En los que la oyeron. Es decir, la recibieron, pero no la recibieron con aquel homenaje, con aquella honra, como debe de ser recibida, y por lo tanto la palabra de Dios en ellos no pudo hacer el beneficio que debería de haber hecho. Usted se recuerda cómo Jesús llegó a aquella región de donde él era oriundo, ¿verdad? De Nazaret. Y dice que no pudo hacer muchos milagros ahí. Había una razón, ¿verdad? Faltaba fe. Había dureza en el corazón de las personas. Esto es un ejemplo, pues, de que la palabra de Dios actúa poderosamente, pero se necesita que aquel que la reciba, hermano, tenga la actitud correcta, ¿verdad? Es decir, como la de los tesalonicenses aquí, donde el apóstol Pablo da gracias a Dios. Dice, no ceso de dar gracias a Dios. Porque habiendo ustedes oído la palabra de Dios, dice, la recibieron. Pero la recibieron tal cual es, como la palabra de Dios. Así es que nos viene ahora a nosotros una buena pregunta. ¿Cómo debe de ser recibida? ¿Qué clase de recibimiento se le debe de dar a la palabra del Señor? Bueno, una cosa muy importante, debe de ser tratada con homenaje. Número 2, de forma atenta. No debe de ser rebajada a niveles humanos, que sería la interpretación de aquel pasaje donde dice que Samuel no dejaba caer a tierra, dice la palabra del Señor. Es decir, él no solamente no la ignoraba, no la desechaba, sino que tampoco no la rebajaba ni la degradaba a un nivel humano. Pero usted sabe que hay gente el día de hoy que recomienda la lectura de la Biblia porque tiene una riqueza moral muy elevada. Hay gente que dice, mire, lea los proverbios porque tiene sentencias morales que le van a servir a usted. Mire, nosotros no debemos de ir a la Biblia porque es un buen libro de literatura, hermano, ¿verdad? La Biblia, para los creyentes, la palabra de Dios para nosotros, hermano, no solamente es un instructivo, sino que simplemente es una fuente de vida. A través de la palabra nosotros, hermanos, somos nutridos. La palabra nos alimenta. Además de instruirnos, la palabra de Dios alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Hay un hombre que recibió la palabra y la desechó. A ver si lo identifica. Hay varios en la Biblia, ¿verdad? Él desechó la palabra del Señor. Y luego un profeta lo confronta y le dice, es mejor que los sacrificios, le dice, la obediencia a la palabra de Dios. Ya sabe de quién estoy hablando, ¿verdad? Y es mejor que la grosura de los carneros, le dice, el poner atención. Y entonces le dice el profeta a este rey que era Saúl, como tú desechaste la palabra de Jehová, entonces también el Señor a ti te desecha. Imagínese usted qué tremendo. Ellos en Tesalónica, dice, tuvieron una actitud frente a la palabra de Dios, tratándola como según es en verdad, dice, la palabra de Dios. ¿Cómo es la palabra de Dios? Bueno, en primer lugar dice que la palabra de Dios nunca regresa vacía. O sea, tiene efectos, trasciende, ¿verdad? O sea que tiene consecuencias. La palabra del Señor siempre es dada con un propósito. El Señor dice, hará lo que yo quiera y será prosperada en aquello para lo cual yo la he enviado. Pero para que todo ello se produzca, como le dije, tiene que haber buen conducto. No solamente de quien la recibe, sino también de quien la entrega.
porque habían quienes hablaban la palabra del Señor. Y era como que fuese simplemente palabras de hombre. ¿Se recuerda usted de los escribas? Como los discípulos, cuando oyeron a Jesús, sintieron, hermano, el cambio y dijeron: habla como quien tiene autoridad. No habla como los escribas. Porque cuando los escribas hablan la palabra de Dios, no sucede nada. La palabra de Dios, acuérdese usted que es un concepto, ¿verdad? Es un logos, pero lleva vida porque lleva el complemento de la acción del Espíritu Santo, que llega a la mente, que llega al corazón y que quebranta las vidas. Yo le tengo aquí un ejemplo de una palabra hablada con unción, hablada con poder, trasladada, hermano, con autoridad. Se trata de Nehemías, de quien ya hemos mencionado esa experiencia en algunos momentos. Él estaba plácidamente, muy tranquilo en el palacio del rey, del reino más poderoso de aquel entonces. Habían ya pasado muchos años desde que Jerusalén había sido destruida. Las novedades de que las piedras estaban derrumbadas y que las puertas estaban quemadas a fuego, eso era una vieja noticia. Sin embargo, ahora aparece un hombre que usted encuentra su descripción en Nehemías capítulo 7, verso 2. Este era un individuo especial. Dice que él era temeroso de Dios más que muchos, y dice varón de verdad. Y dice que este llegó, ahí está en el capítulo 1, llegó con Nehemías. A veces se olvida este episodio, esta parte importante, ¿verdad?, de la ministración que recibió Nehemías para que él se levantara, ¿verdad?, a solicitar permiso al rey para ir a restaurar Jerusalén. Pero resulta, como le digo, de que él ya había oído infinidad de veces las calamidades que se vivían en Jerusalén. Como cuando oímos una palabra sin unción, sin autoridad. Como cuando un escriba que no cree la Biblia, hermano, se pone a leerla, no pasa nada. Pero que ese cuando hablaba Jesús. Dice la Biblia que la gente se quedaba simplemente atónita, perpleja, asombrada. Decían: jamás hombre alguno ha hablado como este. Se admiraban de su doctrina. Y los discípulos decían: ¿a quién iremos si solamente en ti hay palabras de vida? Así pasó con Anani, hermano. Vino Anani, llegó a ver a su pariente que era Nehemías. E iba Nehemías, como siempre, estaba acostumbrado a que le hablaran las cosas, ¿verdad? Cuando entonces ese Anani iba cargado de poder, hermano. Porque ese Anani era un hombre temeroso de Dios más que muchos, dice, era un varón de verdad. Yo supongo por esa descripción que era un hombre que practicaba la palabra del Señor. Y empezó a hablar. Y mientras transcurría sus palabras, mientras él empezaba a dar todo eso, el corazón de Nehemías empezó a ser quebrantado, hermano. Tan quebrantado que dice que no se podía ni sostener en pie, hermano. Dice que tuvo que sentarse y tuvo que llorar. Y dice que el efecto de eso le tardó durante varios días y terminó, hermano, confesando su pecado. La entrevista con Anani fue ni más ni menos que transformadora. Porque iba cargada, hermano, esa entrevista de el consejo de lo alto. Aquel hombre iba ungido. Por eso es que le digo de que la palabra de Dios, para que tenga el efecto, debe de ser trasladada por un buen conducto y recibida también por un buen receptor. Debe de ir acompañada de fe, hermano. Y entonces produjo el efecto, usted ya lo conoce. El hombre no pudo seguir siendo el mismo. Sabía que su destino estaba allá en Jerusalén, a ir a restaurar las puertas y a levantar los muros. Entendió por fin cuál era el propósito por el cual Dios le había llevado para hacer el copero del rey aquel. Y la vida de Nehemías tomó un rumbo, hermano, que él nunca se había imaginado. Literalmente Isaías 55:11 se había cumplido en su vida. Dice: así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la he enviado. Mire, la palabra del Señor tiene para nosotros, hermano, beneficios que nosotros no debemos de perdernos. Y le quiero comentar algo acá. Yo quisiera que usted fuera a Génesis, por favor. Ahí está en el capítulo número 15, verso 13.
Entonces Jehová le dijo a Abraham, dice, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí 400 años. Y en la 4ª generación tu descendencia volverá aquí. Fíjese usted, el Señor dándole estas promesas a Abraham, que su descendencia iba a morar en tierra extraña, que iba a estar ahí alrededor de 400 años. Y Abraham todavía ni siquiera tenía un hijo, hermano. Pero ahora revise, por favor, váyase al libro de Éxodo, en el capítulo 12. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto, ¿cuánto fue? 430 años. Y pasado, dice, estos años, mire cómo dice, en el mismo día, todas las huestes del Señor salieron de la tierra de Egipto. Mire, usted lo que puede ver ahí, que hay precisión en la palabra del Señor. Usted puede ver que hay, hermano, exactitud. Y eso nos lleva a nosotros a algo, hermano, a creer que el que nos ha dado a nosotros su palabra, en su momento la va a cumplir. Ahora yo le quiero decir, nosotros somos impacientes y muchas veces quisiéramos, mejor dicho, no muchas veces, siempre quisiéramos que las cosas sucedieran, pero así rapidísimo y pronto. Pero usted debe de saber que el Señor, cuando hace algo, hermano, en buen chapín diríamos, ¿cómo diríamos? El Señor mata 2 pájaros de un tiro, ¿verdad? Pero no 2, un montón, ¿verdad? Él cumple muchos propósitos, porque como usted lo puede ver ahí en Génesis, dice, la maldad del amorreo todavía no ha llegado a su colmo. Había gente en la tierra de Canaán entregada a la idolatría, hermano, al paganismo, a cultos extraños. Ahí en la tierra de Canaán habían naciones que no agradaban al Señor. Y el Señor en su momento, hermano, iba a caer sobre ellos con juicio, cobrando hasta el último cuadrante. Quizás había gente que miraba a los amorreos haciendo maldades y decía, ¿hasta cuándo se les va a permitir a estos continuar con esta iniquidad, verdad? Parece como que no hay Dios en el cielo que obre poniendo aquí las cosas en orden, pero no es Dios que se tarda, digan amén, sino que es Dios que tiene misericordia, hermano. Y nos pasa constantemente a nosotros que vemos a nuestro alrededor, hermano, injusticias, obras perversas, obras inicuas. Y somos impacientes, como le digo, ¿verdad? Mire usted, el Señor le extendió el tiempo a estas naciones un montón. Él lo sabe todo, ¿verdad? Pero cuando Él le dio la promesa a Abraham, estas naciones que obraban mal todavía no habían llegado a colmar la paciencia del Señor. Pero cuando Israel salió de Egipto, hermano, era el momento en que el Señor iba a disciplinar a aquellas naciones. Israel fue el látigo para, ¿cómo les digo?, desarraigar, hermano, esas naciones. La orden del Señor fue eliminarlas por completo. Y a la vez el Señor estaba dándole a la descendencia de Abraham lo que Él mismo les había prometido. Así es que usted puede ver ahí muchos propósitos. Yo estoy seguro que el Señor le ha hecho a usted promesas. El Señor le ha dado a usted promesas. Y usted dice, Señor, no se están cumpliendo todavía. Tenga paciencia, porque en su momento usted va a ver cómo la palabra de Dios, hermano, se cumple en sus vidas. Amén. Digan bien fuerte, amén. Amén, amén, así es. Yo quisiera recordar el caso de Elí en Silo, porque ahí había no solamente un mal sacerdocio que tenía una actitud incorrecta frente a la palabra del Señor. Ya se recordó de Elí, ¿verdad? ¿Qué pasaba en los días de Elí? A ver si usted se recuerda. Algo que caracterizaba el ambiente. Muy bien. Dice que la palabra de Dios escaseaba. ¿Por qué cree que escaseaba la palabra de Dios en Silo? Porque era menospreciada. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, aquí se cumple aquello que el Señor le dijo a sus discípulos. Al que tenga más, ¿qué dice? Más se le dará. Al revés. Y al que tenga poco, lo poquito que tenga aún, dice, le será quitado. Esto habla de la actitud nuestra frente a la palabra del Señor.
Reciba usted la palabra de Dios. Dele el homenaje que la palabra del Señor requiere. Ámela, cúmplela, hónrela. ¿Y qué va a pasar? El Señor le va a dar más palabra. Honre la palabra, cumpla la palabra, viva conforme a ella, obedézcala. ¿Y qué va a pasar? El Señor le va a dar más palabra de Dios. ¿Y qué trae la palabra de Dios a nuestra vida? Nos permite tener una vida más lozana, con mayor entendimiento de los propósitos del Señor, una vida más reposada. Pero deseche la palabra de Dios, tenga una actitud apática frente a ella, no la honre, no la cumpla, no se esfuerce por obedecerla, y entonces va a pasar lo que pasaba en Silo. ¿Qué había ahí? Le voy a decir, había pecado, había menosprecio por las ofrendas. Había pecado escondido, y no solo escondido, sino que pecado descarado y flagrante. Así que la palabra de Dios empezó a escasear. Pero apareció un joven ahí, con una actitud diferente, que fue Samuel. Y entonces el Señor empezó a hablarle a Samuel, y la actitud de Samuel es una actitud ejemplar para nosotros. No dejaba caer a tierra la palabra del Señor. ¿A qué podemos comparar esa actitud de no dejar caer a tierra la palabra del Señor? A mí se me ocurre decirle esto: no rebajarla a un nivel humano. No pensar que es una buena lectura humanista, moral, ética, algo que nos lleva a una convivencia armoniosa. Eso es rebajar la palabra del Señor. La palabra de Dios, la Escritura tiene otros conceptos. ¿Sabe cómo dice? La palabra del Señor es viva y eficaz. Digan amén. Amén. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios penetra hasta partir el alma. La palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero no solo eso, es lámpara a mis pies, es lumbrera a mi camino. ¿Sabe cómo? ¿A qué nos lleva la palabra de Dios a nosotros? A que nosotros saboreemos y disfrutemos, hermanos, las mieles de la vida en el Espíritu. A eso nos lleva la palabra del Señor. Cuando leemos la palabra del Señor y este hace efecto en nuestra mente y en nuestro corazón, y acudimos a ella con la actitud correcta, literalmente, hermano, nosotros experimentamos aquello que ella dice, de que estamos no sentados en estas sillas de plástico, sino que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Por eso qué importante, hermano, tener la actitud correcta frente a la palabra de Dios. Cuide mucho sus pasos. No sea que en algún momento estemos nosotros, hermano, tomando la palabra de Dios como miramos la palabra de los hombres. La palabra del Señor se honra por medio de acciones. Usted puede decir, bueno, yo honro la palabra de Dios. Bueno, empiece a actuar conforme a esa fe. Le voy a dar unos ejemplos de quienes honraban la palabra de Dios y lo demostraban por medio de sus actos, ¿verdad? Porque a veces nos gusta decir, no, yo amo la palabra del Señor. Bueno, si la amas y la honras, entonces actúa en base a esa fe. Estas son las cosas que demanda el Señor. ¿Creen a mi palabra? Sí, creemos a tu palabra. Le tengo una anécdota. Ya se la conté hace como 9 años. Ya se le había olvidado. Bueno, esta es una anécdota, no es de la vida real. Esto es imaginativo, obvio, pero mire usted. Dice que había un hombre que iba a pasar el Niágara y extendió un cable de un lado hasta el otro. No sé cuántos cientos de metros. Y le dijo, y había gente que lo miraba y decía, está loco. Voy a pasar el Niágara, ¿ha oído usted esta expresión? En bicicleta. Así es que, y se fue el hombre en una bicicleta sobre una cinta que puso ahí, y llegó al otro lado, y la gente asombrada. ¿Cuántos creen que puedo regresar? Y un par ahí levantaron la mano, ¿verdad? Yo creo que sí, otro no, se va a caer, y que si el tipo era muy diestro, ¿verdad? Y regresó, pasó sobre el cable. Y luego volvió a decirle a la gente, miren, voy a ir de regreso. ¿Cuántos creen que puedo pasar? Ya un montón animados, levantaban la mano. Otros no. Y pasó,
Lo hizo como unas 4 veces hasta que convenció a todos y les dijo: ¿cuántos creen que puedo ir y venir en bicicleta sobre este alambre hasta allá? Y todos creían. Entonces les dijo: ¿quién se quiere venir conmigo? Ninguno quiso, ¿verdad? O sea, esto es ficción, ¿verdad? Esto no fue real. Pero eso de alguna forma dibuja nuestra actitud frente a estas cosas, hermano. ¿Usted cree de todo corazón? No me conteste. ¿Cree de todo corazón los conceptos de la palabra del Señor? ¿Usted quiere fiarse de ellos? ¿Usted quiere convertirse a ellos, a lo que la palabra del Señor dice, y por lo tanto obtener los beneficios que aquí se hablan? Mire, los sacerdotes de Jehová fueron confrontados de esa misma forma, y el Señor les dijo: si creen la palabra, entonces practíquenla. Iban con el arca sobre sus hombros, y el reto era pasar al otro lado, porque ya estaba la tierra de Canaán. Y esto lo encuentra usted en Josué, en el capítulo, creo que es 3 o 4, ahí está. Y dice que el río Jordán, curiosamente, en esa época estaba desbordado. Ya se imagina usted un río desbordado que corre ahí, ¿verdad? Furioso, caudaloso, arrastrando de todo. Y el Señor les dice: las aguas se van a abrir, ¿verdad? Solamente que no se van a abrir como se abrieron con Moisés, que él extendió la vara. Ahora es diferente. Ahora ustedes tienen que empezar a marchar sobre las aguas. Y mire usted, aquellos sacerdotes valientes que son para nosotros, como le digo, un ejemplo, con el arca del pacto sobre sus hombros, dijeron: ¿cómo han de haber dicho, hermano? ¿Cómo diríamos nosotros? Cerramos los ojos y decimos: en el nombre de Jesús. Y empezaron a dar un paso de fe y otro. Algunos tuvieron que dar, hermano. Y dice que las plantas de los pies se mojaron y el Señor premia la fe. ¡Guas! Las aguas se dividen, hermano. Qué hermoso, hermano. Pero no sé si usted lo ve ahí, ¿verdad? Pero la fe tiene que ser acompañada de acción, hermano. Así es. La fe tiene que ir acompañada de acción. Es decir, hay que moverse en dirección de lo que la palabra del Señor ordena e indica. Habían también unos que tenían su amigo que era paralítico. ¿Usted recuerda eso, verdad? Y decía: el Señor lo va a sanar. Sí, pero mira, hay mucha gente ahí, muchedumbre ahí, no se puede uno ni acercar. Hicieron ellos su dispositivo, hermano. Ahí se lo inventaron. Abrieron en el techo un espacio y de alguna forma, con un lazo, qué sé yo, bajaron al paralítico y lo pusieron frente a Jesús. ¿Qué dijo el Señor? Dice que Él se admiró de la fe de ellos. Muchos dicen que la fe de ellos era de los que lo estaban bajando. Yo creo que la de ellos y la del paralítico también, que dejaba que lo bajaran así. O sea, la fe de ellos, dice el Señor, cuando vio eso se admiró. ¿Y qué fue lo que pasó? Provocó el beneficio de la sanidad. Así es de que, bueno, le digo este aspecto importante, ¿verdad? Otro hombre tenía un siervo enfermo. Entonces vino y mandó a un servidor con Jesús y le mandó a decir: mira, te pido que sanes a mi siervo, ¿verdad? Pero la palabra era esta: no vengas tú, no es necesario, ¿verdad? O sea, solamente, ¿cómo dice? Solamente di tu palabra, solamente di tu palabra y será suficiente, porque creo en la autoridad de tus dichos. El Señor dio la palabra y el siervo fue sanado, hermano, en aquella misma hora. Entonces le digo, la palabra del Señor tiene que ser acompañada de acciones, hermano. De acciones, ¿verdad? Que hablen de que nosotros estamos suscritos a los conceptos de ella. Otra situación muy importante es lo que le pasó a los discípulos. Ellos dicen que habían estado, hermano, toda la noche intentando capturar peces, ¿verdad? Habían estado tirando la red, quién sabe, por todos lados y no habían capturado nada. El Señor les dice: tiren la red a la derecha, y ellos dijeron esto. ¿Cómo dice? En tu nombre echaremos la red. Echaron la red en el nombre de Jesús, a pesar de que no habían evidencias, a pesar de que parecía que los esfuerzos iban a ser iguales que los anteriores.
Pero cuando está de por medio una promesa, debemos de creer. Amén. Sí, debemos de creer. Y entonces para esto se necesita, hermano, fe. Saber que la palabra de Dios, hermano, tiene un poder. Que la palabra de Dios, hermano, puede desafiar cualquier tipo de circunstancia adversa. Lo hemos dicho aquí en Isaías 55. Así será la palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiera. Si el Señor te ha dado su palabra, te basta, hermano. Y te sobra. Solamente ten paciencia. Solamente pídele al Señor una actitud correcta para honrarlo a Él, porque la palabra de Dios en su momento va a ser una realidad y se va a cumplir. Haz como los sacerdotes. En el nombre de Jesús, vamos aquí marchando. Si Él ha dicho, adelante. En el nombre de Jesús, si no has pescado nada, si parece que es otra vez otro intento fallido, pero si ahora es el Señor el que te está diciendo, echa la red en el nombre de Jesús. No va a ser como las otras veces. El Señor va a respaldar su palabra. Yo quisiera, además de trasladar estas ideas, que viéramos, por favor, busque ahí este pasaje que le voy a mencionar, está en Eclesiastés, en el capítulo número 12, por favor. Eclesiastés capítulo 12. Dice en el verso 11, una faceta muy importante de la palabra del Señor. Dice Eclesiastés capítulo 12, verso 11. Antes de Isaías, ahí está, ¿verdad? Ahí está el Cantar de los Cantares, e inmediatamente Eclesiastés. Dice 12, 11, el último capítulo, y en el verso 11, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, dice, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones cuando son impartidas, dice, por un pastor. Este pasaje revelador, hermano, tremendo. Dice que son como clavos hincados la palabra de Dios. Cuando son dadas, quitemos la palabra pastor y mejor pongamos la palabra ministro. Quitemos la palabra ministro si quiere y mejor pongamos cuando son dadas con autoridad y con unción. Entonces la palabra de Dios, cuando es dada de esa forma en una congregación, que dice son como clavos. ¿Alguna vez usted se ha metido un clavo, hermano? ¿Nunca le ha pasado? Un martillazo tal vez se ha dado. Mire, un clavo, bueno, yo nunca me he clavado un clavo. A mí sí me pasó una vez que en mi casa, yo arriba en el techo de mi casa tengo una migalerita donde tengo yo un como taller donde yo trabajo cosas de madera. Una tabla con un clavo para arriba y me paro en eso. ¡Ja! El clavo entró un poquitito nada más, ¿verdad? Y uno rápido reacciona. Eso duele, hermano, ¿verdad? Eso duele. Yo creo que hemos tenido la experiencia tal vez con las espinas de un rosal, ¿verdad? Y pica eso y uno ahí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque eso de meterse un clavo creo que quizás no nos ha pasado, pero sí ha de doler, hermano. Y le digo, esa vez a mí me pasó y uno inmediatamente se resiente. ¿Qué le quiero decir con esto? Que hay una característica que distingue la predicación de la palabra del Señor, y es que usted viene a la iglesia y no sale aquí felicitado, ni sale honrado, ni qué bonito está, siga así. No, la palabra de Dios dice son como clavos hincados. Ya lo dice Hebreos 4:12. Dice, la palabra de Dios es como una espada afilada de 2 filos que penetra y parte, dice. Llega hasta lo más profundo. ¿Quiere que le diga algo? La palabra de Dios hiere. Cuando nos encontramos con Dios a través de su palabra, nos topamos con que la palabra de Dios, quizás, hermano, déjenme decirlo así, hasta ofende, lastima. ¿Sabe una cosa? Porque trae una exhortación, trae un consejo que nos llama a nosotros a la reflexión, hermano, a que abramos los ojos,
a que dejemos el mal camino, a que abandonemos el pecado, a que soltemos, hermanos, las malas obras que nos destruyen. La palabra de Dios trae esa característica, hermano. Son como clavos hincados. Y cuando uno oye la palabra de Dios, lo que uno, si es que la ha escuchado, la palabra de Dios te llama a la reflexión. Por eso déjeme comentarle que cuando la palabra de Dios dice que el libro de la ley se perdió en Israel, hermano. Y yo creo que el libro de la ley en muchos lugares el día de hoy se ha extraviado. Déjeme decirlo así, se ha extraviado. Porque ya no se predica el evangelio, ¿verdad? Ya no se predica la palabra del Señor impuesta. Se habla de otras cosas, hermano. Bueno, dice que se había perdido, hermano, el rollo de la palabra del Señor. Se hablaba de otras cosas que si un día lo encontraron. Y entonces se puso, dice, un púlpito y se preparó el escenario. La gente estaba ahí y se empezó a leer la palabra de Dios. Y le quiero decir, ¿qué cree usted que sucedía cuando se leía la palabra del Señor? A ver si alguien se recuerda. Dice que la gente lloraba oyendo la lectura de la palabra de Dios. Usted podrá decir, la gente estaba melancólica, la gente pobre estaba nostálgica, la gente estaba tocada con sus sentimientos. Usted podrá decir eso y podremos imaginarnos una cosa así, tal vez, hermano. Pero aquí lo que dice es que la palabra de Dios, cuando es dada con autoridad y con magisterio, son como clavos hincados. Y yo creo que toda aquella gente lo que miraba era de qué forma habían ofendido a Dios. De qué forma sus vidas no coincidían con los conceptos que aquí se estaban diciendo, hermano. Y es que la palabra de Dios, como le digo, lleva el ingrediente complementario de la acción del Espíritu Santo, que nosotros la oímos y el Espíritu Santo toca nuestros corazones. Permítame decirle lo que pasó en Hechos en el capítulo 2 y que se narra también en Hechos capítulo 3. Dice que toda aquella gente, después del día del Pentecostés, salió Pedro lleno del Espíritu Santo a hablar la palabra del Señor. Esto es, dice, lo que dijo el profeta Joel. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros viejos, dice, tendrán sueños, vuestras hijas y vuestros hijos profetizarán y tendrán visiones. Y hablando de todo esto, ¿qué pasó? Toda la gente compungida de corazón llegaba con ellos y les decía, señores, ¿qué haremos para ser salvos? ¿Quiere que le diga algo? La palabra de Dios a nosotros nos llama a la reflexión. Nos llama, hermanos, al cambio. La palabra saca a la luz algo, hermano, y ¿sabe qué es? Nuestro pecado, la dureza de nuestro corazón, nuestra incredulidad, la necesidad de cambio que nosotros, hermanos, tenemos. Por eso en esta mañana que ya estoy terminando, yo quisiera leer el pasaje con el que empezó esta reflexión. Qué cosa más maravillosa lo que estaba pasando en Tesalonicenses, en Tesalónica. Ojalá que eso, hermano, pase aquí en medio de nosotros hoy 23 de diciembre. Dice el apóstol Pablo, obviamente realizado. Dice el apóstol de los gentiles, visiblemente emocionado. Dice, cuando recibisteis la palabra de Dios, la cual oísteis de nosotros, la recibisteis, dice, no como palabra de hombres, sino según es en verdad, como la palabra de Dios. Aleluya. Si la reciben así, entonces dice, esa palabra actúa en vosotros los creyentes. Déjenme decirle algo para terminar. Aquí se utiliza la palabra energía en el griego. En otras ocasiones se utiliza la palabra dunamis, que es poder. Son facetas que caracterizan los beneficios de la palabra a favor del pueblo del Señor. Es una energía, es un poder, es algo que trae beneficios al creyente siempre y cuando se le reciba como lo que es. Nos vamos a doblegar todos ante la palabra. Yo le pregunto a usted, ¿vamos a ver la palabra de Dios como lo que es? ¿Como un poder, hermano? Vamos a hacer eso mismo. Yo le pido que cierre sus ojos, por favor.